bepalen. Voornaamste doelen: de orde herstellen, de marxistisch-leninistische terreur bestrijden en echte democratie invoeren. Bueno, pensamos que era uno de los tantos golpes de Estado que hubo en la Argentina. Pero nunca jamás imaginamos que sería un genocidio. Vanaf het begin heerst er terreur en onderdrukking. De dictatuur zou 8 jaar duren. 30.000 mensen verdwenen en honderdduizenden gingen in ballingschap. Niemand ontkwam aan de repressie, zelfs kinderen niet. Se habían llevado a mi hija embarazada de 8 meses y yo estaba muy apurada para recuperarla porque tenía que ir al sanatorio a tener su bebé. El Estado se llevó los niños, un Estado de facto, asesino, pero el Estado. El encuentro de cada nieto es un milagro. Cuesta mucho, es cierto, es una aguja en un pajar. No sabemos dónde están, a quién se parecen, cómo viven y quiénes les han puesto su nombre. Cuando se sospechaba que podía llegar a ser hija de desaparecidos, yo decía que no, que yo me cortaba las venas y tenía sangre subversiva. Cualquier cosa menos eso. Por primera vez fui libre, por primera vez vi realmente la persona que yo tenía enfrente, que yo pensaba que era mi padre, y en realidad era mi apropiador, era mi carcelero. Wat er gebeurde was onvoorstelbaar. 500 baby's werden meteen na hun geboorte door het leger bij hun moeders weggehaald. De baby's werden als oorlogsbuit beschouwd en hun moeders werden vermoord of verdwenen spoorloos. Maar er is één groep grootmoeders die het er niet bij laat zitten. Ze beginnen aan een eenzame en gedurfde strijd tegen het machtige militaire regime om de 500 gestolen baby's, hun kleinkinderen, terug te vinden. 35 jaar na dato gaat hun strijd nog steeds door. El robo de niños en la República Argentina no es un delito mayor. Lo máximo que nosotros hemos conseguido a cada apropiador es una pena de 7, 8 años, eso es todo. Entonces, ahora son juzgados por eso y por muchas cosas más. Ya van a caer y van a tener que responder con más años de cárcel. Y seguramente que de este juicio va a surgir la verdad. ...28 februari 2011. Voor de rechtbank van Buenos Aires begint een proces dat zijn weerga niet kent. Twee oud-presidenten van Argentinië en 9 andere leden van de militaire dictatuur staan terecht voor betrokkenheid bij de ontvoering van minderjarigen en misdaden tegen de menselijkheid. Vamos a dar lectura de los requerimientos fiscales de las querellas y autoelevación a juicio, en los cuales se detallan cuáles son los hechos por los cuales hoy ustedes están procesados. Se iniciaron las presentes actuaciones el 30 de diciembre de 1996 en virtud de la querella interpuesta por integrantes de la Asociación Civil ahora del Paso de Mayo, Enriqueta Herrera, Barnes de Carlos, María. Ze worden beschuldigd van het ontvoeren, vermoorden en laten verdwijnen van 35 jonge vrouwen die zwanger waren of jonge kinderen hadden. Deze kinderen, die door het leger werden ontvoerd, vormen het bewijs voor een systematisch ontvoeringsplan van de regering. De rechtszaak is grotendeels te danken aan de strijd voor waarheid en gerechtigheid
van een groepje vrouwen dat vastbesloten is om hun verdwenen kinderen en kleinkinderen terug te vinden. Het leger noemde ze die oude terroristen, maar ze staan wereldwijd bekend als de grootmoeders van de Plaza de Mayo. Bien, señora, entonces escuchamos todo aquello que quiera decirnos. Este juicio yo lo he esperado muchísimos años, 14, 18, 20 y casi podría decir 34. Yo era profesora de artes plásticas y de historia del arte. Ese día di clase hasta las 12 y me tomé un taxi rápidamente para ir a mi casa porque me iba a llevar mi nuera Diana a mi nieta Clara Naí para que pasara la tarde conmigo y me puse a tejer, esperando y no llegaba. Diana no llegaba y yo entraba en un estado de desesperación tremendo. Y pasó media hora y pasó una hora, yo había dejado ya de tejer. Lo que pensaba era que podía ocurrirle algo a Diana, que me traía la nena, y para ese lado sonaba el tremendo estruendo de bombas, balas. En ningún momento me imaginé que pasaba en la casa de mi hijo. Honderden militairen en veiligheidstroepen met tanks en helikopters vallen een huis aan. Binnen zitten 5 volwassenen die als subversieve elementen zijn aangemerkt en een baby van 3 maanden. Terreur is regeringsbeleid geworden. Allí mataron a mi nuera Diana por la espalda y en un primer momento creí que habían muerto todos, los 3. Después me enteré que no. Me avisó mi hijo por teléfono que él estaba en Buenos Aires, pero seguí creyendo que mi nieta sí habría muerto por el carácter de la balacera, por el ataque tan terrible. Ahora sé absolutamente que la sacaron las fuerzas policiales de la bañera donde Diana la había escondido para que no la mataran. Hace no más de un mes me llegó la noticia de un señor, un policía joven, muy joven en ese momento, que fue el que sacó la nena de la bañera. Hemos prometido a la nación combatir la situación hasta su aniquilamiento. Hemos dicho que estamos muy próximos a acariciar con la mano la victoria misma. Lo más grave de aquella aseveración respecto a la existencia de un plan sistemático para la sustracción de menores es haber enrostrado al ejército en forma indirecta la autoría de aquel plan con una finalidad eminentemente política en forma tan mendaz cuanto perversa. Es mi deseo, señora Presidente, en este momento reivindicar al ejército argentino, institución señera de la República, de quien tuviera el honor de ser su comandante, respecto a este agravio que se le infiere en forma tan irracional como gratuita. No tuvimos tiempo ni de pensar qué es lo que estaba pasando. Fue todo rápido, 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 y a los empujones, adentro, a la pieza.
y se lo sacan a él. Eran como 5 o 6. Entonces le preguntaron que quién era esa y ella dijo que era la mujer. Entonces, el que estaba cuidándonos a nosotros se fue y volvió y la llamó a ella. Vení vos. Y ella se dio vuelta en la puerta, nos miró a todos y se fue. Nunca más la vi. Me secuestraron, me metieron dentro de un auto, me esposaron, me encapucharon y me llevaron a un lugar donde me torturaron. Me tuvieron aislada durante aproximadamente 10 meses y medio. Cuando a mí me dicen en Fuerza Aérea te vamos a llevar a otro lugar, que es un centro de recuperación, no tenía idea de que me llevaban a la Escuela de Mecánica de la Armada. Cuando llego a la ESMA, llego con esposas en los pies, en las manos, con antifaz y encapuchada, adentro del baúl de un auto. Midden in een woonwijk in Buenos Aires staat het ESMA, het Technische Opleidingsinstituut van de Marine. Een van de belangrijkste geheime kampen voor detentie, marteling en vernietiging tijdens de dictatuur. Van de 5000 mensen die er hebben vastgezeten, hebben, naar schatting, maar 200 het overleefd. Me llevan al sótano de la ESMA y ahí sí alguien me dice que yo no me llamo más como me llamo, que a partir de ese momento soy la 324, y ahí me ponen grilletes y ahí me ponen esposas. Uno sabe que la tortura no es solo la tortura de la picana o el submarino, la cachetada y el estrellarte contra una pared, porque ahí ellos son propietarios de objetos, que somos nosotros, que por casualidad somos seres humanos, pero ahí funcionamos como propiedad privada de cada uno de ellos. Ruim 100 gevangenen zitten er 24 uur per dag geblinddoekt, met handboeien om en vastgeketend op een plek die de kap wordt genoemd. Estaba tirada en este cubículo en el que me habían puesto. Un día pido ir al baño, había que pedir ir al baño. Y cuando me levanto un poquito el antifaz para no caerme, esto nos permitían hacerlo. Y veo, para mi sorpresa, en el pasillo que conducía al baño, a una chica con un bebé en brazos. Tenía los pechos hinchados y el vientre hinchado como quien hace muy poco que dio a luz. Una de las primeras cosas que pregunté es ¿qué hacen mujeres embarazadas aquí adentro? Y me dijeron que había una especie de maternidad, que venían incluso de otros campos de detención, de otros centros clandestinos, a dar a luz en la ESMA. La esperábamos todos los días. Vamos a esperar otros días más por si... Pero era todo inútil, todo una cosa. Contarla es una cosa y vivirla es otra porque... yo me acuerdo que yo tenía el almacén, abría el almacén y miraba...
para el lado que ella venía así todas las mañanas. Militaire propaganda laat een ander Argentinië zien. Een vreedzaam land, waar mensen het goed hebben dankzij het succes van een ultraliberaal economisch beleid, waarbij de nationale industrie wordt ontmanteld ten gunste van buitenlandse bedrijven. Empecé a buscarla sola y donde mi cerebro me decía que habría alguna razón para ir a ver. Por ejemplo, al primero que fui a la Catedral de La Plata a querer hablar con Monseñor Plaza, que era el obispo. No me recibió el obispo auxiliar y sin levantarse de su silla, sin decirme que me sentara, me dijo: tiene que dejar a esa chica donde está bien donde está muy bien. Quédese tranquila que está muy bien cuidada. Y como yo insistí, me puse a llorar a gritos ahí, me señaló la puerta, se cruzó la sotana y me dijo: fuera, rece. Después de casi un año, me dijeron que había dos señoras que buscaban niños, que se los habrían llevado los militares. Pedí la dirección de una y tuve la suerte de encontrarme con una mujer de la talla de Alicia Subarnávar desde la Cuadra. Me fui a su casa, charlamos un día entero, me contó lo que yo ignoraba, que había más señoras que tenían hijas embarazadas. Me contó que conocía a otras en la Plaza de Mayo, que ya funcionaba, cosa que yo no sabía. Ahora, se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. El 21 de noviembre del 77 fui yo por primera vez a encontrarme con las demás madres y abuelas en esa Plaza San Martín. Y allí nos reunimos las primeras 12 abuelas que venían de distintos lugares bajo un jacarandá florecido frente al círculo militar. Tan ingenuas que nos reunimos ahí en la vereda frente al círculo militar. Y ahí decidimos ya encontrarnos, por supuesto, en secreto, con todos los cuidados. Yo era directora de una escuela, la otra era profesora, la otra era ama de casa, otra era una empleada pública o profesional. Teníamos una formación diferente y también teníamos un proyecto de vida diferente. No nos imaginamos que nos iba a tocar esto, emprenderlo para toda la vida. Lo optamos nosotros, lo decidimos nosotros, pero no lo pensábamos 30 años atrás. Era juntarnos para combinar estrategias, ideas, dolores, llantos, inquietudes, novedades. Por ejemplo, había algunas abuelas que sabían cocinar, cocinaban. Otras abuelas sabían escribir una carta a máquina, escribían la carta a máquina. Otras estaban capacitadas para hablar, para decir algo. Y así cada una hizo lo que supo. Así nos organizamos. Al principio nos reuníamos en confiterías, simulando ser, qué sé yo, maestras que celebrábamos un cumpleaños. Ni siquiera el mozo que nos atendía en la confitería tenía que enterarse quiénes éramos. Y nos pasábamos por debajo de la mesa los papeles que queríamos que una se entere de la otra, lo que hacíamos, lo que estábamos haciendo, lo que estábamos organizando. Después de la desaparición de Mónica y Claudio, mi hija y mi yerno, con su hijita, Paula,
Empiezo a buscarlos a ellos y encuentro a un grupo de 5 señoras en un juzgado de menores de La Plata que me ofrecen unirme a ellas, que ellas estaban buscando a sus nietos, y ahí me entero de que había otra gente que le estaba pasando lo mismo que me pasaba a mí. Hicimos una carpeta que fue histórica, esa carpeta. Cómo se los llevaron, quiénes los buscan, dónde está la dirección de quién los busca, el teléfono también si hace falta. Pusimos todo. Ahora sabemos que le sirvió a la CIDE para perseguirnos. Pero lo pensamos en aquel momento. Si entregamos todos los datos que tenemos de nuestra casa, de nosotras, de nuestros hijos, corremos el riesgo que lo utilicen. Pero ¿y si no los usamos, para qué estamos? Met dit eerste dossier van verdwenen kleinkinderen beginnen de grootmoeders aan een zoektocht die nog altijd doorgaat. Personal de la Escuela de Mecánica de la Armada. Buenos días. Buenos días. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre el materialismo dialéctico y el humanismo idealista. Es verdad, pero no toda la verdad, que esta es una guerra entre los idólatras de los más diversos tipos de totalitarismos y los que creemos en las democracias pluralistas. Lo cierto, lo absolutamente cierto, es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. In het ESMA, niet ver van de plaats waar admiraal Macera zijn toespraak houdt, vechten de verdwenen vrouwen voor hun leven, maar ze maken geen schijn van kans. Acá estuvo mi mamá. En este cuarto. A mi mamá la trataban como un paquete porque no pertenecía a Marina, pertenecía a Fuerza Aérea. Me trajeron nada más acá para que me tuviera. Y la volvieron otra vez a este cuarto, tengo entendido, por el poco tiempo que yo estuve con ella. 2, 3, 4 días como máximo. Patricia Roy Sinblit llega a la ESMA mucho después que yo. Yo a Patricia la conocía de la militancia. Ella era la mujer a quien yo conocía como Matías, José Manuel Pérez Rojo, que era mi responsable. De manera que había compartido con ella salidas, reuniones políticas, picnics. Y así fueron pasando los días hasta que un día me dicen que ella estaba dando a luz y me bajan al sótano. Se abre la puerta de la enfermería y estaban retirando el bebé que todavía tenía el cordón umbilical, se lo estaban poniendo sobre el pecho y cortando el cordón. Ella estuvo con su bebé abrazándolo sobre el pecho un rato, estuvimos hablando, dijo que le iba a poner Rodolfo, Y después nos despedimos y ya nunca más la vi. Voor het dictatoriale regime is het WK voetbal van 1978 een ideale gelegenheid om zich aan de wereld te presenteren. Als een trots land dat zich verenigt in zijn nationale passie voetbal. Esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo.
Comienza el partido final de la Copa del Mundo del 78 en la República Argentina. Vamos, Argentina. Het ESMA ligt maar 1 kilometer van het stadion waar de WK-finale tegen Nederland wordt gespeeld. Op die dag in juni 1978 vermengt het gegil van vrouwen die liggen te bevallen zich met het gejuich van de onderdrukkers die de overwinning van Argentinië vieren. Y era realmente paradójico ver cómo por las ventanas del centro clandestino de detención se veía a una multitud festejando, embanderada, emocionada hasta las lágrimas las victorias de Argentina. En ese momento nosotros sentíamos que íbamos a tener dictadura por 40 años más y que nunca nadie iba a creer que lo que nosotros habíamos vivido era real. Un día, en uno de estos interrogatorios, Febres me pregunta, ¿qué sabes vos de partos? Y yo le digo, yo no sé nada de partos, yo lo único que sé es que yo he tenido 2 hijos, es lo único que sé. Y entonces me dice, ven, vas a ver que acá nosotros cuidamos a la gente. Yo participé de la atención del parto de Ana. Ana pidió que nos quitaran los grilletes a nosotros, porque el ruido de los grilletes es un ruido muy terrible, evoca muchas cosas. Le dijeron que no. Febres le decía a las compañeras que escribieran una carta diciendo a quiénes querían dejar los hijos, qué nombre querían ponerle. Y eso es un elemento de serenidad en las compañeras. Porque si vos has parido un bebé, ¿qué vas a hacer con este bebé que has parido? ¿Quién se va a quedar con tu hijo? ¿A dónde lo van a llevar? Yo fui criado como hijo biológico. Sí, no te voy a negar que en algún momento de mi vida desconfié de ser hijo de él. Yo recuerdo alguna vez en que yo le dije a ella, dije, decime la verdad, vos le fuiste infiel, ¿no? A papá. Y me acuerdo que me revolvió con un zapato. Pero más que eso, no. A mí, por ejemplo, en estas fotos me contaban de que yo era un bebé recién nacido. Imagínate, decían que mi apropiadora ya en este momento me había dado a luz y acá vos ves un bebé que pareciera de que tendría 3 o 4 meses. El tema de las mentiras, ¿no? Si crecen en el seno de esas familias, van a ser educados en el odio. En cambio, nosotros los vamos a educar en buenas familias, en familias cristianas, de pensamiento occidental, respetuosos de los valores por los que peleamos. Era como loco, porque por un lado te decían eso y por otro lado decían que los entregaban a los familiares. ¿Dónde están los hijitos nacidos en cautiverio de estas y otras parejas detenidas, desaparecidas en la Argentina desde 1976? ¿Sus bebés dónde están? Ze komen in verzet, hoe gevaarlijk dat ook is, onbevreesd en in alle openheid. De Plaza de Mayo wordt het centrum en het symbool van dit verzet. Nosotras no queríamos tampoco que los maridos trabajaran buscando y arriesgándose, porque era más fácil que los atacaran a ellos que a nosotras, por una cuestión de machismo, porque los militares nunca suponían, ni la policía, que las mujeres podíamos hacer algo tan perdurable como fue lo que hemos hecho. Siempre pensaban que las mujeres éramos inferiores, que nos faltaría energía, nos faltaría fuerza.
Cada vez se acercaban más abuelas, cada vez nos hacíamos más grandes y teníamos la inquietud de viajar, salir al extranjero para que se conozca nuestra situación. Y hemos tenido suerte de que hemos hallado en todas partes solidaridad con nosotras. España, Bélgica, Holanda, Francia, muchísimos países nos han recibido, inclusive hasta nos ayudaron económicamente. Ze willen de wereld de ware omvang van deze menselijke tragedie laten zien. Van de misdaden die door de regering werden gepleegd. Want in Argentinië zelf wordt alles toegedekt en verzwegen. Porque la prensa en Argentina decía que acá no pasaba nada, éramos derechos humanos, que fue uno de los eslogans más sonados que hubo en Argentina, éramos derechos humanos, no pasaba nada. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. La mayor parte de los secuestrados seguía un circuito que era el secuestro, la tortura e interrogatorio y después el traslado. A nosotros nos decían que iban a otros centros de detención, que estaban en el sur, que eran más grandes, unas especies de granjas, nos decían. Eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Wekelijks worden er transporten georganiseerd, vanuit het ESMA en vanuit andere kampen. De op transport gestelden komen uiteindelijk terecht in de Rio de la Plata, die uitkomt in de Atlantische Oceaan. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que se estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Esa es la verdad. Y yo participé en 2 vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17. Adolfo Scilingo wordt gekweld door de herinnering aan de dodenvluchten. Hij is verontwaardigd over de onverschilligheid van zijn meerdere. Hij verbreekt het stilzwijgen over een van de best bewaarde geheimen van de dictatuur, het lot van de verdwenen personen. In november 2011 publiceert de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens 150 tot dan toe geheim gebleven foto's die door de Uruguayaanse autoriteiten zijn gemaakt. Het zijn foto's van lichamen die in 1976 in Uruguay aanspoelden. Lo que sí es cierto es que todas las parturientas aludidas por la querella, así como por la Fiscalía, a quienes respeto como madres, eran militantes activas de la maquinaria del terror a la que hice referencia. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes.
En el caso mío me tocó el juguete de guerra, porque era así. Era cada vez, porque uno lo esperaba, yo lo esperaba como un nenito, como, wow, llega mi papá, como espera cualquiera que llegue el padre de trabajar. Y era instantáneo, el tipo llegaba para agarrársela conmigo, y entraba a la casa y me fajaba a mí, y era todos los días lo mismo. Entonces uno nace y crece con esa violencia y hasta piensa que está bien, porque es la gente que te dice que te quiere. Germán era un coronel, mi propio padre era un coronel del ejército. Para mí era mi papá, lo quería mucho. En mis recuerdos más antiguos de la infancia, disfrutaba ir al cuartel. De hecho, cuando estaba ahí en Campo de Mayo, estaba el gimnasio cerca. Me acuerdo que Germán nos levantaba con el silbato a las 6 de la mañana y el campito en la casa de la quinta nuestra. Y nos hacía hacer todo lo que era entrenamiento militar, así, militar no, pero trote, cuerpo a tierra, y lo disfrutábamos bien, mucho. Het andere grote militaire vernietigingskamp op legerbasis Campo de Mayo werd ironisch genoeg El Campito genoemd, het kampje. Om alle sporen van de duistere praktijken uit te wissen, werd het kamp in 1980 vernietigd. Maar de naam blijft verbonden met het militair hospitaal, waar de zwangere vrouwen heen werden gebracht om te bevallen. Naast het ESMA was het de tweede grote kraamkliniek van de Argentijnse junta. Fuimos viendo ya con certeza de que nunca nos iban a decir dónde estaban estos dos seres queridos, hijos y nietos. De ahí la necesidad de identificarlos. ¿Cómo nosotros íbamos con esa ilusión a ir a las casas cunas a mirar los bebitos y decir, puede ser, cuando lo trajeron, se parece a... Si los chicos a veces no se parecen a nadie. De ahí nace eso de cómo los vamos a identificar si nunca los hemos visto, y aún hasta hoy en día hay abuelas que no saben si es un niño o una niña, aquel bebé que nació no sabemos dónde. Y bueno, en el medio de cómo hacer, Chiche encuentra un día que estaba por viajar. Un avisito chiquito que decía que un papá que negaba la paternidad fue sometido a un examen de sangre y comparada con la sangre del presunto hijo, y sí lo era. Y surge esa palabra mágica, sangre. Y ahí el pensamiento de las abuelas. ¿Servirá nuestra sangre para compararla con el posible nieto? Sin lugar a dudas. Y ahí empieza la búsqueda por el mundo. Is het bloed dan de sleutel? De grootmoeders dagen de wetenschap uit met een simpele, maar voor die tijd nog tamelijk ingewikkelde vraag. Als ik mijn kleinkind vind, hoe kan ik dan bewijzen dat het mijn kleinkind is als zijn ouders vermist worden? Porque buscábamos a ciegas. Nada existía, nada se sabía, nos mentían, nos mandaban mensajes falsos. Y seguíamos buscando esto de los análisis, hasta que llegamos al Banco de Sangre de Nueva York. De grootmoeders laten zich niet afschrikken en reizen uiteindelijk naar New York. De Argentijnse geneticus in ballingschap Victor Penchasade werkt in het Mount Sinai ziekenhuis. Hij zet zijn uitgebreide netwerk in en brengt de grootmoeders in contact met professor Fred Allen. Fred Allen no era un genetista, era una persona, un especialista en grupos sanguíneos, incluso había descubierto un grupo sanguíneo, etc. La pregunta específica, científica, técnica, dijo, no, esto es cuestión de ponerse a trabajar. Estuvo muy amable, hacía cálculos mientras hablábamos con él en su escritorio y
nos dijo, si me esperan un ratito, les puedo dar una respuesta. Nos fuimos a tomar un café, nos sirvieron ahí un café, y cuando nos llamó, nos dijo que sí se podía conseguir. Eso se podía hacer. Het bloedonderzoek geeft hoop. Eindelijk, want na 6 jaar zoeken en vechten hebben de grootmoeders nog maar 4 van hun verdwenen kleinkinderen gevonden. Baby's die tijdens de ontvoering van hun ouders in de steek waren gelaten en later door goedwillende gezinnen zijn geadopteerd. Al encontrar el niño, es como una certificación de que los padres ya no vuelven jamás. Eso les pasó a todas las abuelas y tardamos en darnos cuenta eso, que es un golpe muy duro a la vez que una alegría inmensa. Maand in, maand uit worden elke donderdag demonstraties gehouden op de Plaza de Mayo. Als zijn ambtstermijn er in 1981 op zit, draagt Videla de macht over aan de opperbevelhebber van het leger, generaal Roberto Viola. Videla laat een geterroriseerd land in een economische recessie achter, dat bovendien wordt geteisterd door een felle machtsstrijd in het leger. 7 maanden later begint de dans van de generaals. President Viola moet volkomen onverwacht plaatsmaken voor generaal Galtieri. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Op de Plaza de Mayo juichen 1 miljoen mensen de zegevierende generaal Galtieri toe, nadat hij de Falklandeilanden lijkt te hebben heroverd op Engeland. Het militaire avontuur leek aanvankelijk een geslaagde poging om zichzelf en de dictatuur te redden, maar uiteindelijk pakt de gok totaal verkeerd uit. Hij wordt vervangen door weer een andere generaal. De militaire macht vertoont barsten aan alle kanten en de economische chaos verergert de situatie alleen maar. Als laatste redmiddel worden er pogingen gedaan om terug te keren naar een burgermaatschappij. Verandering hangt in de lucht. Voor het eerst slagen de grootmoeders erin foto's en informatie te publiceren over hun vermiste kleinkinderen. Die aanpak heeft onmiddellijk gevolgen. En eso llama a un vecino para decir que la nena que estábamos buscando estaba en la calle Fraga, dio el número, la dirección y el nombre. Lo que hice fue viajar de mi casa todos los días, hacer las compras. Iba a comprar el pan, la verdura, todas las compras cotidianas, como para mimetizarme con el barrio y poder volver a ver a Paula y volver a armar, porque teníamos que armar para hacer la denuncia. La abogada me había dado una lista de cosas para hacer. Así que bueno, hice eso. Venía todos los días a hacer las compras. Ahí ya venía sola, hasta que la vi. Y ella gritó, mamá, la mujer estaba en la puerta, y los chicos de adentro del micro, Paula, 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 Paula. Y dije, bueno, no puedo explicar la sensación, el dolor, la angustia, la bronca, lo todo que me pasó escuchándola decir mamá y pegar una carrera que la mujer la levantó.
Bueno, ahí fue empezar a tratar de ver a qué hora se iba al colegio, cómo se iba al colegio, cómo la llevaba, a qué colegio iba. Y fue un año y pico, un año y medio casi, muy intenso, de mucho trabajo para poder recuperarla. De grootmoeders krijgen steeds meer vertrouwen in de genetica, een wetenschap in opkomst. Beroemde genetici als de Amerikaanse Mary Claire King en leden van de Amerikaanse Vereniging ter Bevordering van de Wetenschap werken mee aan het unieke onderzoek dat door de grootmoeders in gang is gezet. So if a child grows up, learns that he or she was kidnapped as an infant or born in captivity, they can find out then who they are by going then, finding out what their genotypes are, and we can match them with their grandparents who may by then be dead. But they'll know who their cousins are, and they know what their identity is. And it's the conviction of the grandmothers that these children deserve to know their identities. 3 jaar nadat ze deze onbekende weg zijn ingeslagen, wordt hun vastberadenheid beloond. Genetici en wetenschappers van over de hele wereld komen bij elkaar op een symposium in Washington. Y yo, como siempre, pues siempre hago el mismo papel de ingenua sin darme cuenta, le dije, ¿y podemos venir nosotros? Dice, son las invitadas especiales, me dijo. Se llama el índice de abuelidad por ustedes, el índice de búsqueda para buscar los niños. Este simposio arroja como realidad, resultado de que sí se puede establecer el vínculo mediante los análisis de la familia materno y la paterna para comparar con el posible nieto. Ojo, todavía existía la dictadura, y entonces la posibilidad de acceder a esos niños era nula mientras existiera la dictadura. Entonces ellas estaban preparando el terreno para ver qué pasaba una vez que volviera la democracia. Na 8 jaar dictatuur, die als de zwartste bladzijde in de Argentijnse geschiedenis wordt gezien, wordt Raúl Alfonsín bij vrije verkiezingen tot president gekozen. Het land krijgt zijn democratische waarden en instituties terug. Yo creo que fue la primera vez en mi vida que fui a gritar y a aplaudir y a salir a la calle corriendo pidiendo gracias que teníamos otra vez democracia en el país. Que entonces también pensamos que las cosas nos iban a cambiar fundamentalmente. Cuando sabemos el apellido de la nena, nosotros vamos y hacemos la denuncia el primer día hábil de la democracia, que es el 13 de diciembre del 83. A las 7 de la mañana estábamos en tribunales, pero recién a la 1 conseguimos que dispusiese la policía para ir a hacer el allanamiento a donde estaba la nena. En la casa lo que les contestan es que estaban equivocados, que la nena era hija de ellos. Le muestran toda la documentación de que era hija de ellos. Se levanta un acta y eso es lo que se le presenta al juez. Tenemos que probar nosotros de que Paula era Paula y que no era quien ellos decían. Ellos decían que era su hija. Pedimos los análisis. Er waren maar een paar laboratoria die dit bloedonderzoek konden doen. En die stonden nog onder toezicht van het leger. Alleen de afdeling immunologie van het Durand ziekenhuis kon de grootmoeders buiten het leger om helpen. El día que la nena se va a hacer los análisis, ese mismo día llega Mary Claire King a Buenos Aires, con lo cual se baja del avión y va derechito al Durand a poner a punto la técnica. Paula Logares, die toen nog Paula Labayen heette,
was de eerste van de door de grootmoeders teruggevonden kleinkinderen die genetisch onderzoek onderging om haar ware identiteit te bepalen. Llaman por teléfono y nos dicen, Paula es Paula. Así que te imaginas la alegría, bueno. Es quien creíamos que era. Vamos a celebrarlo con champán. Y allí nomás celebramos que Paula Eva Logares era quien nosotros creíamos que era. Más allá de ser la primera, era el logro, ¿no? El logro de poder identificarla, de poder identificar una criatura nuestra. Eso todo nos dio mucha fuerza para seguir luchando, para seguir buscando, para no detenernos, a no claudicar. Eso fue lo que sentimos ese día. Na een jaar van juridische strijd accepteert de rechtbank eindelijk de bewijzen die de grootmoeders van de Plaza de Mayo samen met het bloedonderzoek aanleveren om vast te stellen dat Paula werkelijk de kleindochter van Elsa Pavón is. Cuando a mí en el Palacio de Tribunales me separan, me van apartando de toda la gente que estaba conmigo, qué sé yo, y me dicen, bueno, mirá, hay una señora que te está buscando, que dice que es tu abuela y que qué sé yo, esta gente con la que vos vivís no son tus padres, ahora te la vamos a presentar, y ella pasó a la sala y llevó fotos. Yo primero tuve rechazo para con ella, que no la quería, que qué sé yo. Me dice a mí, vos no sos nadie. Vos lo único que querés es jodernos la vida a nosotros, romper nuestro hogar. Eso no es una expresión de una nena. Entonces le dice el juez, basta, dame la mano, vamos a la casa de la mamá de tu mamá, basta de gritos. En ningún momento extrañé a los Lavallén, ni a él ni a ella. En ningún momento los extrañé, en ningún momento quise volver a verlos. Nunca volví a pedir por ellos, nunca. Lo primero que pide, por ejemplo, es las fotos de ella cuando era bebé. Porque se ve que era algo que ella la tenía muy marcada, que no había visto nunca fotos suyas de bebé. Na Paula wordt de genetica het ultieme wapen van de grootmoeders om de identiteit en de verwantschap van de kleinkinderen aan te tonen. De wetenschap ondersteunt hun zoektocht. Pedimos una cita con el presidente de la Nación y le pedimos, le solicitamos, le exigimos la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos para que todo sea legal, que no esté nada más así en forma particular. Y él presentó un proyecto de ley al Congreso de la Nación y allí se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos. Deze Argentijnse databank is de eerste genetische database ter wereld. Hier is het bloed opgeslagen van de grootmoeders en hun verdwenen verwanten. Het is het belangrijkste juridische hulpmiddel om de bloedverwantschap vast te stellen tussen hen en hun vermiste kleinkinderen. Bloed is identiteit, stelt de wet officieel vast. En de zoektocht naar de 500 gestolen baby's van de dictatuur is daarmee van overheidswege gesanctioneerd. De door Alfonsín ingestelde Nationale Commissie in zaken de verdwijning van personen, ofwel CONADEP, bracht de omvang en de gruwelijkheid van de door het leger begane misdaden aan het licht. Argentinië ontdekt dat de duizenden verdwenen personen namen hebben. Maar waar zijn ze? Als er massagraven worden gevonden, begint er een nieuw, verschrikkelijk hoofdstuk in de zoektocht naar de waarheid. To use a term that I used first in Argentina, it's hard to argue with a skull with a gunshot wound in the back of the head.
Eind 1984 vragen de grootmoeders professor Clyde Snow, Mary Claire King en andere forensisch deskundigen om te komen adviseren. Adviseren aan CONADEP en aan andere organisaties die de gevonden lichamen moeten identificeren. Ook de grootmoeders zelf doorzoeken de stoffelijke resten om te zien of hun verdwenen zoons en dochters erbij zijn. Clyde Snow, de forensisch antropoloog die ook de moord op John F. Kennedy onderzocht, werpt zich volledig op de zoektocht naar de verdwenen personen. Hij formeert een team van archeologiestudenten die hij leert om aan de hand van de teruggevonden beenderen de identiteit en de doodsoorzaak van personen vast te stellen. Dit groepje wordt later het Argentijnse team voor forensische antropologie. De eerste organisatie ter wereld die dit vakgebied in dienst stelt van de mensenrechten. In de kelder staan honderden dozen met beenderen te wachten op identificatie. Ze maken deel uit van het verborgen verleden van de dictatuur. President Alfonsín is geschokt door de misdaden die CONADEP aan het licht brengt en besluit de leden van de 4 militaire junta's te vervolgen. Te beginnen met generaal Videla en admiraal Macera. Het proces vindt plaats achter gesloten deuren. Slachtoffers en beulen ontmoeten elkaar voor het eerst. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Cuando el doctor Snow hace la presentación de las exhumaciones que se habían hecho en Mar del Plata en el año 85. Y en ese momento él habla de la exhumación de mi hija, donde saca una fotografía y demuestra de que había tenido su hijito en forma natural y que le habían asesinado. But this was the first time the judges, and for that matter the defendants, had seen the bones and the faces of the disappeared. And it made a tremendous impact. On the other hand, we did see in the pelvis bones a groove known as the preauricular sulcus, in which indicates that the individual has given birth to a term or near-term infant. Terminó diciendo, esta hermosa joven de 21 años dio a luz en la Escuela Mecánica de la Armada. De manera que sí, él certificó absolutamente todo. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua. Cuando se hizo el juicio a las 3 juntas, los represores fueron juzgados por robo, por violación, por tortura, por asesinato, pero no fueron juzgados por el robo de niños. Al principio nosotras nos ofendimos. ¿Cómo? ¿Y nuestros chicos qué? Enkele maanden na het proces komt een elite-eenheid van het leger in opstand op de basis Campo de Mayo. Er dreigt opnieuw een staatsgreep. President Alfonsín gaat hoogstpersoonlijk onderhandelen met de muiters. De voornaamste eis van de militairen is dat ze niet zullen worden aangeklaagd voor misdaden die tijdens de dictatuur zijn begaan. Om de rust te herstellen geeft Alfonsín toe en brengt hij in het parlement wetten in stemming die alle nog niet veroordeelde militairen beschermen. Pero nosotras igual seguimos adelante con lo nuestro. Una cosa era el punto final y la obediencia medida y otra cosa era buscar nietos. El tiempo nos apuraba y nos sigue apurando porque somos personas mayores.
Tijdens de eerste 2 jaar van de democratie vinden de grootmoeders 4 keer zoveel verdwenen kinderen terug als tijdens de 8 jaar van de dictatuur. Hun niet aflatende zoektocht heeft resultaat en de opsporingen vorderen gestaag. Voor het eerst is er iets van blijdschap voelbaar in het hoofdkwartier van de grootmoeders. Blijdschap vanwege de teruggevonden kleinkinderen. Tengo que encontrarla, no me puedo ir, no me puedo morir. Y eso en las mañanas a veces no tengo ganas de levantarme. Pero digo, y bueno, ¿y entonces quién la busca? Voy a vivir todo lo que pueda para encontrarla. Chicha Mariani neemt in 1989 afscheid van de grootmoeders van de Plaza de Mayo. Ze richt de Clara Anahi Stichting op om verder te zoeken naar haar kleindochter. Elsa Pavón volgt haar voorbeeld. El doctor Raúl Ricardo Alfonsin. In 1990 brengt de pas gekozen president Carlos Menem met een beroep op het belang van de nationale verzoening een algemene amnestiewet in stemming voor alle veroordeelde militairen. Fidela kan zondags weer naar de kerk en Macera is een graag geziene gast bij televisieprogramma's. En de zomervakantie van Jorge Astiz, de engel des doods van het ESMA, haalt de omslagen van tijdschriften. Alleen de grootmoeders kunnen een eind maken aan deze straffeloosheid. Wettelijk gezien kunnen misdrijven tegen kinderen niet verjaren. In 1998 richtte ze zich op generaal Fidela zelf. Ze krijgen hem achter de tralies voor zijn rol in de zaak van 5 vermiste kinderen die tijdens de dictatuur waren ontvoerd. Fidela zit 38 dagen gevangen en krijgt daarna op grond van zijn leeftijd huisarrest. Había una parte de la sociedad argentina que nos ayudaba y nos apoyaba. Nos hacían llegar denuncias. De eso no me voy a olvidar nunca, porque gracias a una denuncia encontré yo a mi nieto. Así que no me olvido nunca de las denuncias. Llegó un día una llamada telefónica. Mi nieta, esa nietita de 15 meses de edad que quedó cuando se llevaron a mis hijos, hoy estaba trabajando en Abuelas de Plaza de Mayo. Ella atendió el teléfono y le dieron todos los datos de un chico que nació en noviembre del 78, que trabaja en tal y tal lugar, que se llama tal y tal. Todos los datos indicaban que se trataba de nuestro caso. En ese momento era hijo único, de padres separados, una relación horrible con él. Y de repente en mi trabajo cae una chica. Entonces me dice, ¿puedo hablar con vos? No, estoy trabajando, le digo. ¿Puedo sentarme en una mesa y escribirte una carta? Me dice. Pide una bolsa. Dentro de la bolsa me pone la carta y un libro. El librito de las abuelas que tiene todos los casos. La carta se presentaba a ella, decía: mi nombre es Mariana Eva Pérez, tengo tantos años, nací tal día, mis padres eran tal y tal, están desaparecidos, busco a mi hermano, podés ser vos. Abro el libro y estaba la foto de mi mamá y de mi papá. Yo en el momento en que vi la foto de ellos en blanco y negro y vi la foto de él, yo no necesité un ADN para darme cuenta de que lo que me contaba mi hermana al momento de encontrarme era totalmente cierto. Yo soy una foto a color de lo que era mi papá. Para él fue una sorpresa, pero yo creo que mi nieta fue muy convincente, porque ese mismo día, a la tarde, ese chico se presentó en Abuela de Plaza de Mayo, puso el brazo y pidió que le saquen sangre porque quería saber si esa chica era su hermana. El 2 de junio vino el resultado. 99,999 no sé cuánto de exactitud. O sea,
Después de ver la foto de mi papá no había manera de que el ADN diera otro número. Me encontré con un nieto de 1,80 m de alto que se acercó a mí cuando nos combinamos el encuentro y yo así chiquita mirándolo le dije, bueno, yo soy tu abuela. Ya lo sé, baba, me dijo. Así. Yo me entero que no soy hija de ellos en el juzgado. Cherbay, creo que era el juez de Markevich en ese momento, me da la causa y me dice que, bueno, que se había comprobado que yo no era hija biológica del matrimonio Tesla-Feduartes, en un 99,99%. Entonces yo le planteaba que yo me quedaba con mi 0,01% porque yo era hija de ellos. Y fui, me acuerdo que le tiré el expediente, que era todo mentira, le decía que eran todos unos subversivos. Lo voy a ver a Germán, me acuerdo que él está esposado. Digo, bueno, papá, le digo, vamos a pedir la contraprueba. Y me mira y me dice, no, negra, me dice, no. Y me quedo, digamos, ahí entiendo que no soy hija de él, de ellos. Y bueno, ahí me cuenta del operativo. ¿Qué le contó de eso? Que entró, no, que bueno, que es el que mata a mis padres. ¿Quién quiere descansar un poco? Bueno, reconoce que mató a mis papás, digamos, él nunca me pide perdón por lo que hizo. Él me decía que me habían salvado la vida, que eso era un acto de amor. Es más, yo misma se lo decía. Le decía, bueno, pero es un acto de amor criar al hijo de quien te pudo haber sacado la vida. Yo no entendía lo que realmente estaban haciendo en ese momento. No quería conocer a mi familia y el juzgado te obliga. Digamos, fui preparada, como inmunizada para no quererlos, porque realmente yo sentía que ellos eran enemigos, estaban de ese lado, ¿no? Pero ese mismo día cuando los vi, cuando hablé con ellos, es como que empezó, no es que ese día cambió todo, porque no fue así, ¿no? Pero como que empecé primero a aceptarlos, los acepté. O, al menos no los odié. De ese día me fui sin odiarlos, hasta teniéndoles simpatía. Y antes de que el examen estuviera terminado, concluido, ya estaba charlando y viéndome y yendo a cumpleaños de mi hermana, por ejemplo, con mi familia biológica. Las cosas cambiaron cuando la justicia los citó a los apropiadores, los juzgó y los condenó. Ahí ya al chico no le gustó tanto. El problema es que cuando se transforma en una causa judicial, gracias a los distintos revés de la justicia y que la detienen a Dora, yo me niego rotundamente a seguir manteniendo una relación de vernos, de compartir momentos con mi familia biológica. Un día me llegó a decir, ni después de muerta te quiero ver. Y yo seguía llamando. Hasta que un día le dije, decime una cosa, Guillermo. Esa señora a quien vos llamás mamá, ¿es mi hija? Ahí creo que él hizo un clic. Cambió un poco y empezó a aflojar. Aflojó y fue aflojando y empezamos a vernos. Yo trato de no mezclar ninguna de los dos afectos. Uno es mi familia y otra es la persona que me crió. Yo trato de no mezclarla. Indudablemente todo esto también es consecuencia de lo que pasó en la dictadura. Yo no tendría que haber conocido a Dora ni criarme con ella. Yo tendría que haberme criado con mi mamá y con mi papá y con mi hermana. Y haber estado con mis abuelas y haber conocido a toda mi familia. Y esto nunca debería haber pasado. Ojalá muchos
de los que están hoy acá y duden, vengan a vernos. Estamos deseando abrazar a nuestros nietos. Hay que saltar, hay que saltar, es que no salta, es militar. Hay que saltar, hay que saltar, es que no salta, es militar. Música por la identidad, danza por la identidad, tango por la identidad, humor por la identidad, 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 identidad. Fantasie en creativiteit zijn nodig om jongvolwassenen bewust te maken van hun identiteit. Voor Estela Carlotto is hoop minstens zo belangrijk. De hoop dat haar kleinzoon ooit nog eens bij haar voor de deur zal staan. Onder de grootmoeders bevindt zich één man, Abel Madariaga, de secretaris van de stichting. Abel is op zoek naar zijn zoon. Hij werd lid toen hij hoorde dat zijn vriendin, Silvia Quintela, tijdens haar ontvoering 2 maanden zwanger was en dat ze in het militair hospitaal van Campo de Mayo van een zoon was bevallen. No fue fácil atravesar la puerta de la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, justamente porque años anteriores yo había sido influenciado por la familia que me crió para que yo las deteste a las abuelas. De campagne van de grootmoeders veranderde het leven van een van de jongste gemeenteraadsleden van Buenos Aires. En nombre de ellos dos que representan a todos y cada uno de los trabajadores. Año 2002, recuerdo haber estado acostado en la cama mirando televisión, haber visto una publicidad de Abuelas, que es la de un joven mirándose al espejo y no reconociéndose. Eso a mí me llamó mucho la atención. Me generó innumerables preguntas. Pedro existe. Mariano no lo sabe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. Cuando empiezo a intentar canalizar las preguntas sin respuestas sobre mi origen, acudo a un amigo y en segunda instancia a mi hermana, ¿no? Mi hermana que es no biológica. Le hago un planteo acerca de mis dudas, le hice una afirmación diciéndole yo soy hijo de desaparecidos. Si vos sos hijo de desaparecidos, yo también, le dije. Entonces cuando él me empieza a decir, hermanita, no somos tan iguales, y empieza a marcarme algunas diferencias físicas reales, en mi cabeza iba teniendo como un fotograma tras otro a una velocidad psicótica de toda nuestra vida, desde chiquititos hasta ese momento. Todo eso en ese segundo se me pasó por la cabeza y le dije, tenés razón, tenemos que ir a Abuelas. Cuando yo tenía 28 años, mi hermano me llama y me dice que tiene muchas dudas de pertenecer a mi familia. Así descubrimos en ese momento que mi padre no era un vendedor de remedios, sino un oficial que había trabajado en el servicio de inteligencia durante la dictadura, y que mi hermano no era mi hermano, sino un bebé que había nacido desde la Escuela de Mecánica de la Armada, hijo de una pareja de jóvenes que tenían 17 y 19 años y que están desaparecidos. Reconstruir la identidad verdadera a los 20 y pico de años es una tarea que hay que sobrellevarla, ¿no? Implica incluso muchos momentos de desolación y de inestabilidad. Es un trabajo de todos los días. Y hace entrega del bastón De presidencial. nieuw gekozen president Néstor Kirchner zet meteen zijn stempel op de Argentijnse geschiedenis met een uniek symbolisch gebaar. Tijdens een bezoek aan het Nationaal Militair College
draagt Kirchner de opperbevelhebber van het leger op de portretten van Videla en Bignone weg te halen, omdat ze misdadigers zijn. Los cuales serán trasladados al despacho del señor director del Colegio Militar de la Nación. Con este enjuiciamiento se pretende que a través de la sentencia que vayan a dictar homologuen una decisión política adoptada con sentido de revancha por quienes, después de ser militarmente derrotados, se encuentran hoy ocupando los más diversos cargos del Estado. Tenía 28 años cuando encontramos al nieto. Supimos por denuncias que hacían que en tal parte había un chico y entonces por la fecha, todo, se coincidía que era el nieto nuestro. Estaba tan confundido que hasta, lamentablemente, en este ámbito él defendió al apropiador en una primera audiencia. No es que solamente me saqué una venda en los ojos, fueron varias vendas las que me saqué en los ojos. La primera venda fue ver en realidad la persona que yo le decía papá, ver quién era realmente. Y la segunda venda es la que yo me saco para ver a mi familia, para comprender a ellos. Él nos reconocía que éramos los abuelos, pero tal vez querernos no. Ahora sí, ahora es el nieto. Esa semana cuando termina el juicio yo no lo puedo ir a ver a mi apropiador en la prisión para hablar con él. Cuando voy a la otra semana, él viene a los gritos diciéndome, por tu culpa yo estoy acá. Entonces me gritaba, por tu culpa yo estoy acá, por tu culpa yo estoy acá. Cuando lo tengo enfrente, lo agarro y lo miro y le digo, yo no sabía que nacer era un delito. Yo creía que lo que vos hiciste era un delito. Un grupo de gente voluntaria un día se decidió a visitar a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a toda gente que haya conocido a los padres de nuestros nietos. Y entonces van armando un archivo donde recogen fotografías, CDs, qué sé yo, detalles, cuentan cosas. El día que aparece un nieto y nosotras le entregamos ese archivo, ya que él no puede conocer personalmente a sus papás, los conoce gracias a lo que recopilan esos chicos del archivo histórico familiar. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Mi madre estuvo en este lugar detenida. Seguramente fue torturada. Y yo nací aquí adentro, en este mismo edificio. Pero el plan siniestro de dictadura no pudo borrar el registro de la memoria que transitaba por mis venas y me fue acercando a la verdad que hoy tengo. Soy mis padres, soy Alicia y Damián. Les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Gracias, Estela. A todas las abuelas. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? 28 jaar na de staatsgreep verandert president Kirchner het ESMA in het Nationaal Museum van de Herinnering. Er komt een wet die alle vormen van amnestie afschaft voor militaire misdrijven tijdens de dictatuur. Van de ene op de andere dag kunnen duizenden militairen en burgers die tot dan toe straffeloos hun leven leiden, alsnog in de gevangenis belanden. Voor het eerst zijn de mensenrechten in Argentinië een centraal onderdeel geworden van het regeringsbeleid. Hoe zorg je dat je boodschap miljoenen mensen bereikt? De grootmoeders van de Plaza de Mayo krijgen voor elkaar dat de serie Televisie voor Identiteit op primetime wordt uitgezonden. Een serie van 4 televisiefilms gebaseerd op het ware verhaal van kleinkinderen die hun familie hebben teruggevonden. Tenías razón. Sos hijo de desaparecidos. A los 27 años yo estaba en pareja con una chica y con esa chica vemos una serie que se transmitía en Argentina, que eran sobre historias de nietos restituidos. Entre esas historias estaba la de Juan Cabandier y no pude contener las lágrimas, no pude contener la emoción y el sentirme identificado con esa historia. Ella es Alicia, tu mamá. Ahí es cuando decido ir y hacerme la extracción de sangre. Se acercó a abuelas para buscar su identidad, se hizo el análisis inmunogenético, se procesó y cuando se lo comparó con el resto del banco no incluía con ninguna familia, o sea, nadie lo buscaba. Yo realmente esperaba que me dé negativo, no quería que me dé positivo porque tenía mucho miedo a qué podía pasar con la mujer que me crió, qué podía pasar con mi vida, con quién me iba a encontrar, con qué verdad me iba a encontrar. Y las familias ignoraban que la joven secuestrada estaba embarazada. Por suerte llegó una información desde Europa donde decían que esta chica estaba embarazada y se hace todo un rastreo, un estudio en la institución nuestra de la búsqueda. Lo primero que hicimos fue el análisis de toda la familia Molfino-Amarilla. Y cuando se hace, en el mismo día en que se hacen y tienen los resultados, aparece el chico, porque el chico ya estaba. Me llama Estela Carlotto, también que me conoce hace muchos años, ¿no? Y me dice, Gustavito, te quiero contar que apareció un sobrino tuyo, hijo de Marcela Di Guillermo, ¿no? Por supuesto, la reacción de toda persona ya madura y superada. Digo, bueno, qué bien, gracias Estela. Y cuelgo, digo, bueno, acá esto está todo superado. Por supuesto, colgué, me largué a llorar camares. Me hice convocar a tus hermanos para que vengan el lunes. Y de golpe empezamos con la fantasía real, es decir, ¿cómo será Martín? Cuando pase esa puerta, hay que pensar que puede venir siendo un heavy metal. O con una flor en el ojal, ¿no? Decíamos, teníamos previsto todas las posibilidades, digamos, y bueno, entró Martín. Yo era muy callejero y bueno, y siempre veía esa banderita colgada,
y veía había un acto de abuelas o de madres, se iba. Ya de los 20 años yo lo tenía instalado en mi cabecita, dando vuelta, de que yo no pertenecía a esa familia y que las abuelas existían y que estaban buscando chicos, y yo podía hacer eso. Yo veía mi partida de nacimiento y figuraba Campo de Mayo, hasta que un día la agarré mal parada a mi apropiadora, excedida de pastillas, psicofármacos, y la hice quebrar y me contó la verdad. Golpeó la mesa y le digo, decime la verdad, yo soy hijo tuyo, y no se la esperaba. Y hace un paso para atrás, y yo ahí hago 2 pasos para adelante y golpeo la mesa más fuerte y le digo, decime la verdad, yo soy hijo tuyo, y me hace con la cabeza. Don Abel, venga, abra la puerta. Y cuando yo abro la puerta, la veo a Estela, a Cocó y a Claudia Carlotto, y yo digo, ¿qué carajo pasó acá? Entonces, yo tengo un carácter medio difícil. Y yo dije, empecé a decir, ¿alguien se murió? ¿Qué pasó? Entonces Estela, con su diplomacia característica, me dice, Abel, tranquilo, encontramos a tu hijo. Y bueno, fue el momento más feliz de mi vida. Yo ya había ganado, ya estaba. El que no lo podía entender, el que temblaba, el que no podía hablar era Abel. Lo que es gozar de tu hijo, y por ahí anda en el público mi hija, la media hermana de Francisco, no, lo que quería decir que por primera vez en mi vida pasé el mejor día del padre, teniéndolo ahí a los 2. De grootmoeders van de Plaza de Mayo kwamen in verzet tegen de duistere dictatuur en bleven zich verzetten totdat die ten val kwam. Met de hulp van genetica, waar ze vurig in geloofden, vonden ze 107 van de 500 ontvoerde kleinkinderen terug. Uiteindelijk zorgden zij ervoor dat in het gevecht tegen straffeloosheid, vergetelheid en verzwijgen gerechtigheid het laatste woord had. Bien, buenas tardes. Vamos a dar lectura al veredicto. Pido silencio, por favor. Este tribunal resuelve no hacer lugar a los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar. Condenar a Jorge Rafael Videla a las penas de 50 años de prisión. Silencio, silencio. Por favor, les pido silencio. Condenar a Reinaldo Benito Antonio Viñones a las penas de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de duración de la... Y accesorias legales. Condenar a Antonio Bañet a las penas de 40 años de prisión. Condenar a Jorge Eduardo Acosta a las penas de 30 años de prisión. Condenar a Santiago Omar Rivero a las penas de 20 años de prisión. Condenar a Juan Antonio Asima a las penas de 14 años de prisión. Condenar a Jorge Luis Mañana a las penas de 10 años de prisión. Condenar a Víctor Alejandro Gallo a las penas de 15 años de prisión. Vamos quedando pocas, porque la vida es implacable, hay algunas que se nos han ido ya,
otras están imposibilitadas por su salud, y las que quedamos con mucha fuerza todavía, pero con conciencia de que tenemos que dejar el relevo, porque si faltan 400 nietos, falta muchísimo. Si falta saber qué pasó con sus papás, falta muchísimo. Todos los días nos levantamos con mucha fuerza y con la esperanza de que ese día va a llegar nuestro nieto. Yo siempre que golpean esta puerta, aunque ustedes no lo crean, yo pienso, es mi nieto. Es mi nieto. No hay mañana que yo no me levante pensando que ella va a llegar. Se lo juro. Es una cosa que está todo el día uno, o a veces cuando estoy sola me pongo a hablar con ella. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Que encontramos al hijo. Cosas así que a mí me alivia. Es triste, es fuerte. ¿Qué sé yo? Está listo el mate para charlar, ya llegaron los bizcochos. En el patio se prendieron un fogón. Este asado será tu bienvenida. Hasta el perro te espera en el portón. Solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, y el sonido de tu voz. Solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, y el sonido de tu voz. Dit programma is ook te zien op het digitale themakanaal HollandDoc 24.